Hola, hola gente, ¿cómo están? Les hablo Osvaldo de Panamá Vieja Escuela y bueno, como habrán visto en los últimos anuncios que se han estado publicando esta semana, voy a tener una conversación con el autor del libro En Memoria de Bocastown, Ariel Price. Vamos a estar esperando un rato que se conecte. Buenas noches, Ariel, ¿qué tal? Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Voy a hacer la introducción de Ariel. Para quienes no saben quién es, su nombre es Ariel Pérez Price, es abogado. Él estudió leyes en la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en Derecho Comparado de la Universidad de Utrecht en Países Bajos y otra en Análisis Económico de Derecho de la Universidad de Hamburgo y Viena. La Memoria de Bocastown es su primer libro, el cual fue publicado en el año 2017 y bueno, creo que ya tiene poco más de un año desde que se está empezando a vender en Panamá Vieja Escuela, si no me equivoco. Correcto, es así. Vamos con la primera pregunta. Me interesaría que nos brindases una sinopsis de tu obra. Explícanos también por qué la titulaste Memorias de Bocastown. Sí, claro. Bueno, primero que todo, Osvaldo, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar contigo y tus seguidores. Sé que tu página es muy popular y la sigue muchísima gente interesada en la historia de Panamá. Entonces, en ese contexto, Bocas del Toro también tiene muchísima historia. Y es una historia que, producto de las circunstancias, se ha escrito muy poco. En tal sentido, mi libro busca rescatar un poco esa historia escondida o perdida o esa historia no oficial de Bocas del Toro. Y trato de hacerlo utilizando un personaje que es muy cercano a mi persona. Se trata de mi abuelo, el doctor José Antonio Price. El doctor Price fue el primer médico bocatoreño, pero también fue el primer médico afropanameño dentro de la era republicana. El doctor Price nació en 1890 y se graduó de doctor en 1913. Entonces me pareció un contexto interesante o un personaje interesante para amalgamar, digamos, una historia que no ha sido contada. Entonces traté de escoger episodios perdidos de la historia de Bocas del Toro y tratar de contarlos utilizando la vida del doctor Price como hilo conductor. Así tenemos entonces que empieza con la invasión de Catarino Garza, que era un internacionalista liberal en 1885, continúa con la Guerra de los Mil Días, el tema de la inmigración que se dio en Bocas del Toro, el contexto de cómo se crea esa sociedad que es multicultural y cosmopolita, tratando entonces de quizás demostrar que nuestro país es mucho más diverso de lo que se cree. Entonces, la razón por la que lo titulé Memorias de Bocastown es también para quizás hacer entender al lector desde un inicio que a pesar de que somos un país situado en Latinoamérica y con una herencia hispana innegable, producto de haber sido, ¿verdad?, una colonia española, nuestro país es más diverso que eso y existen áreas como Bocas del Toro donde la influencia originaria o esa colonización no fue española, sino fue, en este caso en particular, británica. Y el contexto de la creación de Bocas del Toro como un lugar urbano fue realizado por inmigrantes del Caribe británico. Entonces tenemos que de esa manera la gente hablaba inglés de forma nativa, no hablaba español. Y se llamaba a la isla Colón, que es como conocemos a la capital de la provincia, en esa época se le llamaba Bocas Town o Ciudad de Bocas. Entonces la idea es que el lector de una vez entienda, ¿verdad?, que hay una diversidad étnica, una diversidad lingüística en nuestro país que no es advenediza, sino que viene desde antes que nos conformáramos como un Estado independiente. Entonces, bueno, desde tu perspectiva, ¿por qué consideras que la historia de Boca del Toro no es parte de la historia oficial? ¿Por qué afirma que es una historia perdida? Bueno, porque se ha escrito muy poco sobre Bocas del Toro y todos los que pasamos por el sistema educativo panameño, ya sea dentro del sistema público o privado, sabemos que se habla muy poco de la provincia en los libros de historia.
Lo que se puede encontrar de manera muy superficial es que es una provincia bananera. Y eso no deja de ser cierto, ¿verdad? El llamado boom del banano que lideró la empresa norteamericana llamada United Fruit Company, trajo consigo o ayudó a configurar la sociedad bocatoreña. Sin embargo, por no ser Bocas del Toro un ente homólogo con el resto de la sociedad hispanoamericana o latinoamericana que existía y que era la mayoría, por mucho tiempo se le ha, digamos que ignorado o de alguna manera u otra no se ha escudriñado en su historia. Entonces la idea mía era rescatar episodios interesantes de la historia de Bocas del Toro que tuvieron un impacto en la sociedad panameña, pero que también fueron producto de movimientos globales o internacionales. Por ejemplo, quiero hablarte, por ejemplo, y esto quizás lo sabe muy poca gente. En el año 1916-17, 2 años después de iniciada la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, existe evidencia de que unos 240 a 300 trabajadores afrocaribeños que eran residentes o vivían en Bocas del Toro se enlistaron en el ejército británico para defender al Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial. Y esto es así porque el origen de la sociedad bocatoreña, de la sociedad urbana bocatoreña, está muy ligado a el Reino Unido o a la Gran Bretaña, como se le llama. El origen de la sociedad bocatoreña tiene su génesis en inmigración desde las islas de San Andrés, Providencia, las islas del Maíz, en la costa de Nicaragua, pescadores, antiguos esclavos o libertos que llegan a Bocas del Toro aprovechando, ¿verdad?, que existía una industria que precedió a la del banano por casi 100 años, y era la industria de la pesca de la tortuga carey. Y la tortuga carey no era valiosa por su carne, era valiosa por su caparazón, porque de allí se hacían muchísimos utensilios estéticos y también de belleza. Entonces resulta que estos libertos o hijos de esclavos liberados llegaron a distintas poblaciones de Bocas del Toro y ellos eran antiguos esclavos de colonos británicos. Además de eso, un grupo importante de colonos británicos, entre quienes se encuentran los Shepherd, los Brown, los Knapp, llegaron a Bocas del Toro con sus esclavos y no trajeron concubinas o mujeres británicas o blancas. Entonces se mezclaron con sus esclavos, produciendo una población mulata y negra que se hacía llamar a sí mismo criolla. Esa población es el origen o la génesis de la provincia de Bocas del Toro. Por eso es que se habla inglés de forma nativa allá. Entonces tenemos un microcosmo que es totalmente distinto a de lo que se vivía en el resto del país. Incluso Colón, porque todos sabemos que Colón obviamente nace con la construcción del ferrocarril. Bocas del Toro es un archipiélago que fue parcialmente colonizado por británicos. Por eso es que es distinto a Panamá. Entonces, bueno, vamos a la siguiente pregunta. En respecto a tu libro, ¿consideras que es una novela histórica? Bueno, ese es bien interesante. La verdad, y te digo que cuando lo estaba escribiendo tenía muchas dudas sobre qué tipo de documento producir, ¿no? Y mi primera impresión o mi primera idea fue hacer un ensayo porque quería también dejar plasmado toda esa historia, como he mencionado varias veces, que se perdió o que no había sido escrita. Sin embargo, como estaba escribiendo sobre una figura que era muy cercana a mi familia, a mi abuelo, quise darle como un toque personal y tratar de elucubrar, escudriñar un poco en sus sentimientos, en cómo debió haber sido la personalidad de un individuo que se hizo paso a principios del siglo XX en una sociedad
que era distinta y que era opuesta, ¿verdad?, a la gente de color, a la gente negra. Entonces, me decidí por lo que algunos denominan un ensayo creativo, que es básicamente una historia novelada donde hay episodios o situaciones de ficción, pero todas son sustentadas en hechos. Y estos hechos, a los que me refiero, si ves el libro, puedes analizar que cada vez que yo hago referencia a una situación, a un hecho específico, hay una cita o una nota bibliográfica que te remite a una fuente, ya sea secundaria o primaria, dependiendo del caso. Entonces, yo diría, o así la han catalogado, como un ensayo creativo. Esta segunda edición de Memorias de Bocas Town, que es la que estamos promocionando en Panamá Vieja Escuela, fue reseñada por un doctor en estudios latinoamericanos, el doctor Camacho Castro, de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, y él llega también a esa conclusión de que se trata de un ensayo creativo y que busca entonces contar la historia de una manera un poco distinta. En tu libro yo sé que narras una serie de acontecimientos prácticamente desconocidos. ¿Puedes contarnos un poco sobre la visita de Marcus Garvey a Bocas del Toro y cuál fue la importancia de dicha visita? Claro, mira, estamos en el mes de la apreciación de la etnia negra, ¿no?, que lo celebran en muchos países, y en Panamá es en mayo. El Día de la Etnia Negra es el 30 de mayo. Bocas del Toro, su sociedad fue configurada mayormente por personas negras, pero son de diferentes orígenes, no todas vienen del mismo lugar. Ya mencioné que los habitantes originales, los criollos, son producto de la mezcla entre antiguos amos y sus esclavos. Pero luego, cuando la empresa bananera, la United Fruit Company, se crea en 1899, se produce una inmigración de trabajadores que venían de las islas de Jamaica, Barbados, Martinica, Guadalupe, entre otras. Las mismas personas que vinieron a construir el canal, de hecho, un gran grupo de trabajadores cesados de la construcción del canal termina en las plantaciones de banano de Bocas del Toro. Entonces se crea una sociedad donde el componente afrocaribeño era muy fuerte. La empresa bananera United Fruit Company se distinguió por haber traído desde su lugar de origen, que era el sur de los Estados Unidos, una política de segregación. Es decir, blancos y negros en Bocas del Toro no eran iguales. En tal sentido, los afrocaribeños, los trabajadores, tenían sus propias facilidades, los empleados blancos de la United Fruit Company tenían su propio hospital, tenían sus propias escuelas, tenían sus propios clubes sociales, tenían su propio cementerio, incluso, que era totalmente distinto al de los afrocaribeños. Entonces, también había muchísimo problema con el tema de el salario, lo que se pagaba, las condiciones de trabajo. Y la empresa utilizaba como mecanismo para seguir manteniendo ese status quo lo que se llama la rencilla interislas. Y era que la gente de Jamaica no se llevaba con la de Barbados no se llevaba con la de Trinidad no se llevaba con la de Martinica, y en ese desorden y en ese caos, entonces la empresa tenía ganancia porque el trabajador no se organizaba en una entidad monolítica que pudiese hacerle frente a la empresa. Entonces llega un personaje nacido en Jamaica, pero que funda su organización en Harlem, en los Estados Unidos, y su nombre se llama Marcus Garvey, que tenía una organización que era de corte nacionalista negra, y su principal objetivo era la autosuficiencia del hombre negro a través de su propio trabajo, de su emprendimiento, y se mezclaba con una serie de doctrinas filosóficas que muchos entendían de forma real como el retorno del hombre negro a África. Garvey funda una empresa naviera que
eh, crea muchísima expectativa en las comunidades afrodescendientes a lo largo de las Américas y del Caribe. Esa empresa naviera llega mediante uno de estos barcos a Panamá. Garvey llega a Panamá, llega a Bocas del Toro en el año 1921, da una conferencia en un lugar que se llamaba el San Miguel Hall de la calle Sexta, en Bocas del Toro. Y digo, Garvey es una figura histórica que es reconocida por los historiadores como uno de los grandes líderes del nacionalismo negro. Y muy poca gente sabe que Garvey estuvo en Panamá, estuvo en Bocas del Toro, estuvo en Colón. De hecho, dentro de mis investigaciones pude identificar con claridad en qué sitios de Bocas del Toro Garvey estuvo, en la casa donde se hospedó, en el lugar donde dio su discurso público, su conferencia, e incluso quiénes fueron las personas que eran cercanas a esa organización en Bocas del Toro. Entonces, esta organización que se llamaba la United Negro Improvement Association creó digamos, un punto de contacto dentro de la comunidad negra, al punto que olvidan sus rencillas, se organizan, y es a través de estas organizaciones que logran hacer frente a la United Fruit Company y alcanzar ciertas mejoras a través de huelgas y movimientos de ese tipo en pro de consignas laborales. Entonces, es interesante, pues, la llegada de Garvey a Bocas del Toro, y yo creo que es muy interesante también que sea un personaje del que no se conoce en los libros de historia de Panamá. ¿Cuál es el valor que tiene el doctor José Antonio Price para la historia de Bocas del Toro y no solo de la provincia de Bocas del Toro, sino de Panamá? Bueno, mira, el doctor Price es otro de esos personajes que fueron invisibilizados por la historia. De hecho, cuando estuve debatiendo sobre el título de mi libro, en algún momento pensé en ponerle Náufrago de la Historia. Y es que cuando yo inicio a investigar quién era José Antonio Price, obviamente en los libros de historia de Panamá no había absolutamente nada. Pero cuando voy empezando a hacer un proceso de investigación profundo, sistemático, que trata de ubicar fuentes primarias como, por ejemplo, periódicos de la época, no solo de Panamá, sino internacionales, como Bocas del Toro era este hub marítimo, era digamos, este clúster de exportación agrícola. Había muchísimos corresponsales de periódicos extranjeros, de periódicos de Jamaica, de periódicos de Nueva York, de periódicos de todo el Caribe. Y esta gente mandaba sus noticias a su casa matriz y era publicada en los periódicos. Entonces, cuando yo empecé a investigar y comencé a leer periódicos de Jamaica, empiezo a leer que habían secciones dedicadas a lo que pasaba en Bocas del Toro y empieza a aparecer el Dr. Price como protagonista, como uno de los primeros médicos establecidos en la provincia, como creador del primer hospital privado de un individuo en la provincia de Bocas del Toro, una farmacia también privada. Podemos comenzar a ver cómo es nombrado médico de cuarentena, es nombrado médico del puerto, y una serie de cosas que son súper interesantes y que me llama la atención de que están escritas fuera de nuestro país, pero no adentro. De hecho, yo logro identificar la universidad donde estudió el Dr. Price gracias a un profesor de una universidad en los Estados Unidos, la Universidad de Minnesota. Su nombre es Todd Savitt, que es especialista en medicina afroamericana. Y él ha investigado toda su vida las llamadas universidades negras de los Estados Unidos, donde podían estudiar personas de color. Y él fue el que llega a ubicar los registros de estudios del Dr. Price y me los envía, obviamente vía correo electrónico. Entonces, dentro de un libro que él publica, se menciona al Dr. Price. Entonces vemos cómo encuentro que fuera de Panamá existía mucho más escrito sobre él que dentro. Eso me hace entender de que definitivamente nuestra historia no está bien contada,
porque no solamente el Dr. Price, pero hay una serie de personajes de importancia que de alguna manera u otra han sido renegados por la pluma oficial de nuestra historia. Eso es producto de muchos factores, entre ellos lo atípico de la provincia de Bocas del Toro, lo distinto y lo diverso en comparación con la metrópoli, con la ciudad de Panamá. Por lo general, quienes han escrito la historia han sido personas también muy cercanas a las élites. Y las élites cuentan la historia desde su perspectiva. Las élites cuentan la historia desde la perspectiva de su propia gente. Pero vemos cómo, a través de la figura del Dr. Price, se puede entender que había también en esa época, a principios del siglo XX, una comunidad afrodescendiente que no era precisamente trabajadora exclusivamente de bananeras o de plantaciones, sino que era una clase media profesional que llegó a estudiar fuera de Panamá y que desarrolló también digamos, un liderazgo político. El Dr. Price era muy cercano a los liberales de Santa Ana y era muy cercano a el doctor Carlos Antonio Mendoza, primer panameño afrodescendiente de ocupar la presidencia de la República en 1910, tercer presidente de la República. Entonces, además de ser médico, fue un liberal radical, incubado en Santa Ana, una persona con una visión progresista que ayudó al pueblo de Bocas del Toro en épocas donde la medicina era un privilegio para pocos, que llegó a ayudar a su pueblo y del que antes de este libro poco o nada se recordaba en la provincia. Entonces, mi idea era rescatar su historia, pero también rescatar la historia de Bocas del Toro. Ese era el plan. ¿Por qué la editorial se llama Miss Hilda Press? ¿Quién era Miss Hilda? ¿Era un personaje ficticio, real? ¿Qué tienes que decir sobre eso al respecto? Bueno, Miss Hilda Price era la mamá del Dr. Price y es una figura súper importante dentro del libro. Nosotros también tendemos a olvidar o no valorar la importancia, ¿verdad?, de las mujeres dentro de nuestra historia. Siempre se cuenta la historia desde la perspectiva de los hombres y siempre se cuenta la intervención de mujeres como un tema anecdótico, a veces hasta mitológico, como el caso de Rufina Alfaro, que no se ha podido constatar a ciencia cierta o con una evidencia histórica precisa si existió o no existió. Pero existen o han existido mujeres muy valiosas, mujeres que fueron inmigrantes. En el caso de Hilda Price, su historia es interesantísima. Ella llega desde Belice, en esa época se llamaba British Honduras, llega a la isla Colón, primero llega a Santa Ana, allí ejerce como partera. En esa época los médicos eran muy raros, o sea, había muy pocos médicos, entonces ella ejercía como partera, ella era experta en el poder curativo de las plantas, un conocimiento que heredó de su madre, que era una antigua esclava en Belice. Entonces, todo eso la coloca en una posición interesante en Santa Ana, llega a ser muy amiga de los liberales y luego ella emigra a Bocas del Toro. Allí, siendo mujer y a principios del siglo XX, se convierte en una empresaria. Lo primero que hace es fundar un pequeño hotel donde los viajeros, Bocas del Toro era mucho más concurrido de lo que es ahora. Si yo te digo que en 1897 hay registrado 300 tránsitos directos entre Bocas del Toro y el puerto de New Orleans en Estados Unidos, la gente se queda con la boca abierta, no lo cree, pero era un puerto internacional con una conexión marítima envidiable. Entonces, allí, en ese punto, súper interesante es que ella llega, se establece, crea su negocio, se convierte en aliada política de los liberales, cría a su hijo y logra básicamente empujar una educación que era privilegio de pocos. En Bocas del Toro habían escuelas regentadas por maestros caribeños
el doctor Price estudia en Isla Colón con un maestro jamaicano, pero a la vez estudiaba español con una maestra de español y a la vez estudiaba francés con una tutora de francés. El doctor Price a los 17 años hablaba francés, español e inglés. Y él no era muy distinto a la comunidad, porque es que en Bocas del Toro había muchísimos extranjeros. La principal clase mercante de Bocas del Toro, los principales empresarios eran alemanes. Habían franceses, alemanes, norteamericanos, británicos, libaneses, italianos. Estamos hablando de que habían alrededor de 9 consulados establecidos en Isla Colón para el año 1910. Entonces, estudia en esa cosmopolita ciudad, es políglota, habla 3 idiomas. Cuando termina su primaria, como ya no hay donde estudiar, su madre lo manda a Jamaica, a Kingston. Allí termina su secundaria, regresa a Bocas del Toro por unos meses y es enviado entonces a los Estados Unidos a estudiar en 2 universidades distintas, una en Carolina del Norte, que aún existe, se llama Shaw University, y una en la Universidad de West Tennessee en Memphis. Entonces, regresa a Panamá a los 23 años, graduado de médico, y de eso muy poco se ha escrito, o no se había escrito hasta ahora que saqué este libro, ¿no? Sí, correcto. Estoy acá viendo entre una de las tantas preguntas que han hecho, que está bastante complicado acá decir el tema. Está preguntando Ivana Campbell, me parece. ¿Qué crees que ha sucedido para que la historia de Boca se perdiese con el pasar del tiempo, según tu opinión? Bueno, primero es que el bocatoreño no escribió su propia historia. Entonces quizás la provincia fue víctima de esa historia oficial, elitista, que es producto de la periferia citadina. Entonces, Bocas del Toro era como un elemento extraño a la sociedad panameña, por lo tanto se escribió muy poco sobre el tema. Y el bocatoreño en sí, aislado de la periferia, dejó transcurrir o perder mucho de esa historia. Se transmitió oralmente. Todavía si vas a Bocas del Toro y hablas con ancianos, te pueden contar cosas que su madre, que su abuelo les contaron, pero muy poco se escribió sobre el tema. Eso por una parte. Por otra parte, es que todo el boom económico que hubo en Bocas del Toro y toda esa época dorada llega a su fin, o su primer fin, a mediados de los años 30, por la existencia de una plaga del banano que se llamaba The Panama Disease, el mal de Panamá. Entonces, esa plaga del banano arrasa las plantaciones y básicamente la United Fruit Company tiene que cerrar operaciones en Bocas del Toro. El último vapor bananero salió en 1930. Entonces se tiene que sembrar cacao, tiene que sembrar otro tipo de producto agrícola, pero que no es económicamente eficiente como el banano. Luego se encuentra una cura para esa enfermedad, se encuentra una variedad, una cepa de banano que es distinta y que resiste la enfermedad, y por eso es que se retoman las plantaciones alrededor de 1950. Pero entre 1930 y 1950 hubo una debacle económica de marca mayor, acentuada por la irresponsabilidad del gobierno central, que no miraba hacia Bocas del Toro. No miraba hacia Bocas del Toro por muchísimas razones. Y hay una debacle, ¿no? Y esa debacle también tiene un síntoma, y ese síntoma es que muchísima gente sale de la provincia y se va a Panamá, se va a Colón, se va a los Estados Unidos y abandona su provincia. Muchísimos de nosotros, en mi caso, en mi persona, soy producto de esa migración. Mis padres salen de Bocas del Toro en la década del 50, cuando ya no había realmente más oportunidades allá, ¿verdad? Entonces hay una debacle y tiene que ver con el tema del mal de Panamá y tiene que ver con el monocultivo. Todos los huevos estaban puestos en una sola canasta y ese era el banano. Entonces, cuando el banano se afecta, se crea esta debacle. Es interesante ver cómo se repite la historia en ciclos, ¿no? A partir de 1995, una nueva industria se crea en Bocas del Toro, que crea
una migración muy similar a la que se creó producto de la United Fruit Company, y esta es la industria del turismo, que está avanzando, pero que también está sufriendo de ciertos elementos que la pueden afectar. De eso podemos hablar en otro momento. Sí, correcto. Entonces, bueno, Ariel, una pregunta que está aquí en el tintero. ¿Crees tú que los habitantes de Boca del Toro son conscientes del valor de su propia historia o todo lo contrario? Mira, hay mucho orgullo con respecto a la historia de Bocas del Toro, y yo lo siento cuando voy allá y hablo con los ancianos. Me cuentan cosas y les interesa, ¿no? Pero a nivel de las nuevas generaciones, y cuando digo nuevas generaciones me refiero a gente desde los 60 años hacia abajo, existe mucha oralidad. Se transmite la información de padres a hijos, de abuelos, pero eso es muy impreciso, ¿no? Es importante, pero es muy impreciso porque a veces cuando algo se repite 3 veces no quiere decir que sea cierto, a lo mejor se repite mal, ¿no? Y no, yo creo que el bocatureño no entiende el valor de su historia, y yo creo que es importante que lo haga porque forma parte de su oferta turística. El turismo cultural es tan importante como el turismo natural. Bocas del Toro tiene tanta historia y de ahí han salido personajes tan importantes que pueden ser parte de la oferta cultural. Cuando un turista llega a un lugar, está bien la playa, está bien la montaña, está bien la pesca, está bien la fiesta, pero luego llega un momento en que quieres ver algo más. Y ese algo más es la cultura del lugar. Y la cultura es tan diversa que puede ser un atractivo, pero se está perdiendo. ¿Cómo se está perdiendo? Uno de los atractivos, quien visitó a Bocas del Toro o ha estado visitando Bocas del Toro desde 1995, cuando empezó el boom en adelante, siempre ha encontrado, siempre ha pensado en Bocas del Toro como aquella ciudad de madera, aquella ciudad construida en madera, edificaciones con balcones, edificaciones con una arquitectura caribeña que es propia del lugar. Eso se está perdiendo. Desde hace un par de años, yo creo que más de una década, quizás unos 15 años, producto de la falta de regulación o de implementación de las regulaciones del gobierno local, la arquitectura caribeña se está perdiendo. Ahora usted va a la calle Tercera en Isla Colón y ya son pocas las edificaciones originarias de madera que existen. Lo que vemos ahora son edificaciones de cemento, sin ningún tipo de arquitectura caribeña, que lo único que buscan es maximizar el espacio para posibles hospedajes y abarroterías. Y yo a veces me pregunto cuántas abarroterías se necesitan en Bocas del Toro. Creo que hay 48 abarroterías para un lugar que tiene 10 calles. Todas tienen el mismo concepto. Lo importante aquí es que se está perdiendo la arquitectura caribeña. El turista no llega a Bocas del Toro buscando un bloque de cemento de 2 pisos. El turista va buscando cultura, va buscando historia. Y eso es importante que se rescate, y eso es importante que el gobierno local haga algo al respecto, si no, se va a perder. Nadie quiere estar en una isla rodeado de cemento, por eso me quedo en Panamá, ¿no? O me quedo de donde vengo. Sí, totalmente. Uno va allá buscando algo distinto, ¿no? Sí, correcto. Tengo acá a Rod 300831 preguntando por qué no se habla mucho de Almirante dentro del contexto histórico. Claro que se habla mucho de Almirante. Almirante es súper importante. Almirante, desde el año 1913, se convierte en el principal puerto. El puerto antes, las aguas de Isla Colón, los arrecifes, hacían imposible hacer un puerto de calado en Isla Colón. Entonces, a pesar de que allí estaban el médico del puerto y ahí estaban las autoridades administrativas, a partir de 1913, Almirante se convierte en el principal puerto de exportación. Y la United Fruit Company muda su sede o su entidad hacia Almirante. Y se convierte Almirante entonces en el principal distrito de importancia en Bocas del Toro.
la mayoría de escuelas, la mayoría de... todo quedaba en Almirante. De hecho, el hospital de la compañía se traslada de Hospital Point o Nancy's Key hacia Almirante. Entonces, Almirante juega un papel principal. De hecho, hasta la década del 50-60 era el principal distrito de la provincia de Bocas del Toro, y continúa siendo el lugar donde se hace el principal puerto de embarque. Almirante era eso, era donde estaba la sede administrativa de la empresa bananera. Hablaba hace poco de que se ha ido perdiendo la historia de Bocas del Toro, que han cambiado las casas de madera por las de cemento. Esta pregunta sí es mía propia. ¿A quién, no es por cuestión de buscar culpable o hacer una cacería de brujas, pero quién tú crees que sea el responsable de que eso esté pasando actualmente? Mira, hay una mezcla de cosas. Como en todo, si no existe una regulación y tú dejas todo a la mano, a la libertad o a la libre, como decimos, los intereses económicos van a maximizar su renta. Entonces vas a encontrar gente que dice, bueno, esta casita de madera está bonita, pero a mí me sale mejor tumbarla y montar aquí un edificio de 2 pisos, ¿no? Le sale mejor a él, no le sale mejor al pueblo, no le sale mejor a la sociedad bocatoreña, ni le sale mejor a la industria del turismo. Entonces tiene el gobierno local que establecer parámetros para la preservación y conservación de la arquitectura caribeña, así como ocurrió en el casco antiguo, que hay una zona de preservación. Asimismo, en Almirante y en Isla Colón y en Bastimento se debe establecer la preservación de la vivienda caribeña, de la edificación caribeña, porque no solamente es la vivienda, la edificación caribeña puede ser un hotel, la edificación caribeña puede ser un salón de fiesta, siempre y cuando se construya de acuerdo a los parámetros tradicionales. Eso es importante porque la arquitectura también es cultura, la arquitectura también es idiosincrasia, la arquitectura también es producto de esa historia que ese pueblo debe promover como parte de sus activos turísticos. Entonces, si el gobierno local, pese a que hay una regulación, no tiene el interés de implementar y de alguna manera obligar a quien compra una vivienda a mantener los parámetros, a quien haga una construcción a mantener los parámetros, entonces simplemente esto es venta al mejor postor. Yo llego, tumbo, construyo lo que me da la gana y al final y al cabo el bien común, que es el preservar la idiosincrasia arquitectónica de la provincia, se está perdiendo. Ok, entonces dicho lo cual, ¿tú crees que los extranjeros se están adueñando de Bocas? ¿Crees que eso está pasando o todo lo contrario? Mira, eso es como un... O sea, quien dice eso no conoce su historia. Quien ha escuchado toda mi intervención se da cuenta que es que Bocas es producto de la inmigración. Bocas siempre ha sido un lugar de extranjeros. Cada vez que se desarrolla una industria, en el caso del banano, llegaron alemanes, llegaron italianos, franceses, afrocaribeños. La gente piensa que el apellido Price salió de Bocas del Toro. No, llegó del Caribe, llegó de Belice. Hay muchísima gente en Bocas del Toro con apellidos alemanes, con apellidos franceses, y no saben cuál es su origen. Su origen es la inmigración que se dio hace 150 años, hace 100 años. Entonces, esta nueva industria que es el turismo, obviamente también va a traer una nueva ola de inmigración. Como en todo, tiene que haber regulaciones, pero una vez están las regulaciones en su lugar, nosotros debemos ser un pueblo consciente de su historia, y no solamente Bocas, el país. Nuestro país es un país de inmigrantes. Eso de apuntar y señalar a los extranjeros como si fueran una plaga, como si fueran ese tipo de xenofobia, es contraria a la historia del lugar, a tu apellido, al apellido de mi vecino. Entonces hay que superar esas preconcepciones y hay que entender que en Panamá siempre ha sido un país abierto a todo el mundo. Sí, muy buena tu respuesta. Por último, quisiera saber si actualmente tienes pensado escribir otro libro. Bueno, sí. Estoy bastante avanzado, un 70% de un segundo libro que tiene que ver con un gran personaje de Bocas del Toro,
muy poca gente sabe, y eso es parte de lo que estamos hablando, que Bocas del Toro produjo un músico que los historiadores de la música consideran fundamental en el desarrollo de un género que se llama el jazz. Un bocatoreño de nombre Luis Russell Mashore, nacido en el Cayo de Carenero, frente a la isla Colón, en el año 1902, termina llegando a New Orleans en el año 1921 y logra trabar amistad e interactuar con la primera y segunda generación de músicos que dieron origen al jazz. Los historiadores del jazz actualmente lo catalogan como aquel eslabón perdido que existe entre el jazz tradicional de New Orleans y lo que se llamó el swing, que fue la música popular entre los años 20 y los años 30. Entonces, Louis Russell no es cualquier músico, es probablemente el músico panameño de mayor importancia o impacto a nivel global en el siglo XX, porque son pocos los panameños, quizás Rubén Blades, que tú puedes decir que estuvieron allí en el inicio y que contribuyeron a crear un género musical. En el caso de Blades, la salsa; en el caso de Louis Russell, el jazz. Pero eso que hizo Russell no fue porque, para mí era un genio, pero no solamente porque era un genio, sino porque Bocas del Toro, al ser un puerto internacional, ya mencioné que habían solamente en el año 1897 300 tránsitos entre New Orleans e Isla Colón. Es decir, que tú salías en Isla Colón o en Bocas del Toro, en Almirante, te subías a un vapor, en 5 o 6 días estabas en New Orleans. Pero también de New Orleans venía gente hacia Bocas del Toro. Y la mayoría de esa gente que venía no solamente eran marineros, había gente que eran músicos itinerantes. Entonces en Bocas del Toro se dio esa configuración de factores que existían en otras latitudes y que dieron origen al género del jazz. Entonces, Bocas del Toro y Colón son parte de esa transnacionalidad que dio origen al jazz, y Louis Russell, que es la persona de la que estoy escribiendo, es parte principal de esa historia. Bueno, creo que queda tiempo para una pregunta más. ¿Cuál es tu opinión referente a lo que es el racismo y los inmigrantes en la historia de Bocas del Toro? ¿Crees que hay mucho material sobre eso? Bueno, mira, hay gente que muchísimo se ha hablado del Golden Rule y el Silver Rule, ¿no? Que aplicaba en la zona del canal, donde habían trabajadores, llamamos, del patrón oro, del patrón plata, había segregación. Pero ese mismo sistema existía en Bocas del Toro en todo lo que tenía que ver con la producción y cultivo del banano. Y es que la United Fruit Company nació en los Estados Unidos, la mayoría de sus ejecutivos venían del sur de los Estados Unidos y se implantó en Panamá el mismo patrón segregacionista. Ejemplo, todavía hoy en día en Bocas del Toro existen cementerios que le llaman cementerios blancos, donde solamente hay sepultada gente blanca. Entre ellos el cementerio de Maca Hill, que está en una pequeña colina en Isla Colón, y también el cementerio de Hospital Point en Nancisquí, en Isla Solarte. Entonces, inclusive en la muerte no éramos iguales, y se enterraban blancos en un cementerio y negros en otro. Eso se aplicaba a todo, se aplicaba a las tareas administrativas. Habían clubes sociales para trabajadores blancos, estaban las logias o los clubes de los trabajadores negros, había una segregación importante. Pero eso es, digamos, lo que trajeron los norteamericanos. Si vamos a hablar del racismo en nuestro país, mira, sí hubo racismo y hay mucho racismo durante la historia. Solamente tenemos que analizar lo siguiente. En el año 1941, y producto de múltiples legislaciones anteriores que venían desde el año 1904, de una manera u otra se cercenó
al habitante afrocaribeño la posibilidad de tener la ciudadanía panameña. Si tú eras hijo de un inmigrante del Caribe, no eras panameño. Y eso es así, al punto que muchísimos de los abuelos de las personas de Bocas del Toro no aparecen registrados en los registros civiles de Panamá desde el año 1915, porque no tenían derecho a la nacionalidad panameña, aún habiendo nacido en Panamá. Entonces, 120 años después, eso parece una broma, pero fue un proceso. Y ese proceso sí fue racista. Si no lo quieren ver así, es otra cosa, ¿no? Sí, correcto. Lo que hoy parece surreal en esa época era la norma, ¿no? Pero bueno, eso que acabas de contar nunca lo había escuchado. No lo del Silver Roll y Gold Roll, porque eso sí, ya yo tenía conocimiento que era algo que se había aplicado en la zona del canal, pero no en Bocas del Toro como tal. Pero bueno, son muchas cosas que quedan pendientes de repente para un próximo live, no sé cuándo. Por ahora, bueno, vamos a ir concluyendo. ¿Qué palabras tienes de despedida para terminar? No, a ti muchísimas gracias, Osvaldo, y a Panamá Vieja Escuela por haberme permitido presentar mi libro y hablar un poco sobre la historia de Bocas del Toro. Creo que hay muchísimo que hablar de Bocas, de la provincia, de Almirante, de Puerto Armuelle, de Bastimento, que es muy, muy rica en historia, Olbank. Entonces, yo creo que es bueno que se den estos espacios para hablar sobre historia no tradicional o historia no escrita. Creo que es bueno para que la gente reflexione. No tienen que estar de acuerdo con todo lo que yo digo, pero sí pueden reflexionar sobre lo que he dicho, y que en base a esa reflexión podamos, ¿verdad?, avanzar como sociedad, no solamente aquí en Panamá, sino también en Bocas del Toro, que es lo importante, ¿no? Que es una provincia, una provincia tan rica, y esa es la idea, ¿no? Que los niños en las escuelas entiendan, conozcan de su historia y se sientan orgullosos de su historia, se sientan empoderados de su historia, sepan que en su provincia nacieron gente valiosísima, que en las mismas calles que ellos caminaron gente de las que se escribe y se habla a nivel internacional como Louis Russell, ¿no?